Bienvenidos a la clase 3 de Macroeconomía 3, ¿no? El curso Macroeconomía 3. Vamos, en esta sesión, vamos a obtener y analizar la relación conocida como la relación IS, ¿no? Eso es lo que básicamente es lo que vamos a hacer en esta sesión. Vamos a obtener la curva IS tanto de manera gráfica como de manera algebraica en sus distintas versiones, vamos a hablar de eso, y el análisis, ¿no? ¿Cómo analizamos esa relación IS? Bueno, eh, la relación IS, ¿no? Que se puede expresar a través de una ecuación o a través de una gráfica, ¿no? Una representación gráfica, pero lo que nos muestra la curva IS, la relación IS, y cómo se define, ¿no? Es la forma que se define la curva IS, es una relación que nos muestra todas las combinaciones de tasa de interés y nivel de actividad económica que equilibran el mercado de bienes. ¿Sí? Ese es el significado, eso es lo que nos muestra, eso es lo que indica esta relación. ¿Sí? Nos va a relacionar, por un lado, la tasa de interés, por otro lado, el nivel de actividad económica. ¿Cómo los va a relacionar? Pues son todas aquellas combinaciones que equilibren el mercado de bienes, ¿no? Todas aquellas combinaciones de estas dos variables que equilibren el mercado de bienes. Luego, ¿por qué IS, no? ¿De dónde viene este nombre de IS? Bueno, significa realmente Investment Savings, ¿no? IS es inversión ahorro en inglés. Es por eso ahí el nombre. Vamos después a ver una pequeña parte de por qué, de dónde viene esta idea de ahorro inversión o inversión ahorro. Vamos a obtener la curva IS primero de manera gráfica, después de manera algebraica. Miren, ¿cómo tenemos esto de manera gráfica? En realidad es sencillo, ¿no? O sea, una vez que nosotros ya tenemos el equilibrio del mercado de... No, aquí no está el equilibrio, la demanda, ¿no? Una vez que ya tenemos la demanda del mercado de bienes, una demanda de corto plazo, ¿verdad? Una demanda que está en función del ingreso, no de los precios, del ingreso, ¿no? Mayor ingreso, mayor demanda. Y de hecho, aquí, a ver, aquí vamos a arreglar esto, porque de hecho la economía parte de un nivel de actividad económica, claro. Aquí lo que nosotros aquí tenemos que hablar del ingreso, ¿verdad? Esta es una igualdad. Ok. Eh, entonces, una vez que tenemos la curva IS, ¿sí? Que tenemos la curva IS, digamos, pues esta curva IS nos estaría indicando en el esquema de ingreso-gasto, ¿no? Un nivel de actividad económica, digamos, el nivel A, ¿sí? Y vean ustedes que este nivel A de actividad, este punto A, ¿sí? Pues se alcanza justamente con un cierto nivel de tasa de interés. Es decir, si yo aquí en esta ecuación IS, ¿sí? Que es el equilibrio en el mercado de bienes prácticamente, ¿no? Es el equilibrio en el mercado de bienes. Y aquí está, no hemos despejado, ¿verdad? Aquí no hemos despejado porque aquí está Y y aquí también está Y, ¿sí? Pero aquí está R también, ¿sí? Entonces, si yo pongo un valor de R aquí y despejo Y, voy a obtener un cierto valor de Y, que en este caso es Y0. Si yo pongo R0 aquí en esta ecuación y despejo Y, voy a obtener el valor Y0, ¿sí? Pero ven ustedes que si baja la tasa de interés, si baja la tasa de interés de R0 a R1, entonces yo aquí en esta ecuación voy a poner aquí otro nivel de R, una R1 menor, ¿sí? Despejo Y vamos a obtener un valor de Y, ¿sí? ¿Qué valor de Y? Pues Y1, ¿no? Con una tasa de interés R1. Entonces, pues evidentemente si nosotros vamos dando distintos valores de tasa de interés, esta demanda agregada que está en el esquema ingreso-gasto, pues se va a ir moviendo, ¿sí? Porque recuerden ustedes que aquí
la, 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 la demanda agregada, acuérdense que la teníamos así, eh, teníamos esto así, entonces claro, esto se va a ir, el intercepto se va a ir moviendo, ¿no? Si voy modificando la tasa de interés, dado que está en el intercepto, esta curva de demanda agregada se va a ir moviendo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de hacia dónde movemos la tasa de interés. Si la tasa de interés aumenta, la demanda agregada pues, va disminuyendo. Si la tasa de interés disminuye, la demanda agregada va aumentando. ¿Sí? Hay una relación inversa, ¿no? Si esta disminuye, esta curva, este intercepto aumenta. ¿Sí? Si esta R aumenta, el intercepto disminuye. ¿Sí? Bueno. Y entonces, bueno, de esta manera, pues podemos ir poniendo, ¿no? Digamos, distintas curvas de demanda agregada con distintos niveles de tasa de interés y eso nos va a ir dando cierto nivel de actividad económica. Bueno, pues en el esquema de abajo lo que estamos haciendo es resumir todo esto poniendo la tasa de interés en el eje de las abscisas y a la actividad económica, perdón, a la tasa de interés en el eje de las ordenadas, a la tasa de interés en el eje de las ordenadas y a la actividad económica en el eje de las abscisas. ¿Sí? Entonces, una disminución de la tasa de interés incrementa el intercepto de la demanda agregada, ¿sí? Desplazándola hacia arriba. Esto es así. Esto es así porque una disminución de la tasa de interés aumenta la inversión. Entonces, como decía yo, ¿no? Todos estos movimientos entre la tasa de interés y el nivel de actividad económica, pues se resumen en este esquema, ¿no? En el esquema IS, en un esquema donde estamos poniendo la tasa de interés y el nivel de actividad económica, ¿sí? Y la relación IS, pues como les había dicho, muestra todas las combinaciones de la tasa de interés y el nivel de actividad económica que equilibran el mercado de bienes, ¿no? Efectivamente, vean, este A es un punto de equilibrio en el mercado de bienes, en el modelo ingreso-gasto, ¿sí? Para un nivel dado de tasa de interés, pues aquí está el equilibrio de la tasa. Este B es otro punto de equilibrio, pues aquí está abajo, ¿sí? Bueno, entonces gráficamente lo único que tenemos que ir haciendo pues es dándole, digamos, valores distintos a la tasa de interés. Esto va a ir modificando este intercepto y va a ir moviendo la demanda agregada, ¿no? Los valores que le vayamos dando, pues los vamos graficando aquí en este esquema de aquí abajo, ¿no? La R en el eje de las ordenadas, y los valores de Y que nos va dando resultado, que nos va dando como resultado, pues los graficamos aquí en el eje de las abscisas, ¿correcto? Bueno, ahora, digamos, algebraicamente, ¿cómo obtenemos esta expresión? Bueno, ya había dado, digamos, una pequeña pista por acá, ¿no? Cuando hice el cambio aquí de Y a D, simplemente para explicar esto. Pero vean ustedes, una vez que ya tenemos nuestra curva de demanda agregada de corto plazo en función del ingreso, ¿sí? Ya construimos la función consumo, la inversión, gasto de gobierno, sustituimos, ¿sí? Y ordenamos. Bueno, pues ahora justamente lo que hacemos es plantear este equilibrio, ¿no? Porque justamente la IS representa todas las combinaciones de tasa de interés y actividad económica que equilibran el mercado de bienes. Entonces, por ahí tenemos que empezar, planteando el equilibrio del mercado de bienes, donde del lado derecho tengo la demanda agregada o gasto, ¿sí? Del lado izquierdo tengo la oferta agregada o el ingreso, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer, vean ustedes cómo y en qué espacio, se grafica la curva IS. Se grafica en el espacio Y, R, ¿sí? En el espacio Y, R, ¿sí? Entonces yo para poder tener una gráfica en este espacio, yo debo despejar R, ¿no? La que está en el eje de las ordenadas, tengo que despejar R en términos de Y para poder obtener el intercepto, ¿sí? Y poder obtener la pendiente, el grado de inclinación, ¿sí?
Entonces justamente lo que vamos a hacer, ¿no? Ya que se plantea la demanda agregada, ya que se obtuvo la demanda agregada, se iguala, ¿sí?, con la oferta, y ahora debemos reescribir esta ecuación expresando a la tasa de interés en función del nivel de actividad económica. Bueno, aquí pongo yo los pasos, ustedes los pueden ir revisando paso a paso. Una vez que ya tenemos plantada el equilibrio, la igualdad, pues vamos despejando R, ¿sí? Vamos despejando R en términos de Y. Y aquí ustedes pueden ir viendo todos los pasos. Este que está sumando lo pasé restando, se factoriza y luego pasamos de... bueno, aquí se factoriza y luego esta R que está aquí, HR está restado, lo pasamos sumando y este lo pasamos del otro lado. Dividimos luego todo entre H y me queda esta expresión de la ecuación IS. ¿Sí? Esta expresión de la ecuación IS. Vean ustedes que aquí tenemos el intercepto, ¿sí?, y la pendiente, ¿sí? Intercepto y pendiente. Entonces de esta manera pues es muy fácil graficar la curva IS porque inmediatamente obtenemos la tasa de interés en función del ingreso obtenemos a la tasa de interés en función del ingreso, pero queda muy claro cuál es el intercepto y cuál es la pendiente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hacemos simplemente la representación gráfica, aquí está la ecuación, ¿sí?, que ya expliqué de dónde se obtiene. Aquí tenemos la ecuación, aquí tenemos el intercepto, que es esta parte de acá, y tenemos los valores que determinan la pendiente de la curva IS. Ahora, quisiera yo hacer un comentario sobre la forma en que algunos libros de texto presentan la curva IS, ¿sí? ¿Cómo la presentan los libros de texto? Los presentan generalmente, lo que hacen es despejar Y en términos de R, es decir, aquí pongo este despeje. Vean ustedes que estos pasos que estoy poniendo aquí son justamente para despejar Y en términos de R. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué los libros de texto lo ponen así si en realidad tenemos que graficarlo despejando R en términos de Y? Bueno, lo hacen por una razón. Lo hacen porque de esta forma podemos saber el efecto que tiene Y ante cambios en las variables, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto cambia la actividad económica si hay un cambio en el consumo autónomo? ¿Cuánto cambia la actividad económica si hay un cambio en las transferencias? Es un poco los multiplicadores que vimos en la sesión 2, ¿sí? ¿Cómo cambia el producto cuando se modifica algunas de los componentes autónomos? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Incluso también cómo cambia la tasa de interés, ¿no? Cómo cambia la actividad económica, es decir, cuál es la derivada de Y cuando hay cambios en R. Bueno, pues es esta expresión, es justamente la pendiente, ¿sí? ¿Cómo cambia Y cuando cambia el gasto de gobierno? Bueno, pues es el multiplicador del gasto autónomo, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Ustedes pueden revisar los multiplicadores que se vieron en la clase 2 con los multiplicadores que obtenemos aquí de la curva IS, ¿no? La variación de la derivada de Y con respecto al consumo autónomo, la derivada de Y respecto a las transferencias, respecto a la inversión, gasto de gobierno, respecto a los impuestos y respecto a la tasa de interés. Ustedes pueden verificar en la sesión anterior que esos multiplicadores son exactamente iguales a los que vamos a obtener aquí, ¿no? En esta expresión de la curva IS. Entonces, esta es la razón por la cual los libros de texto ocupan esta versión, vamos a llamarla así, de la curva IS, ¿sí? Y a todo este elemento, a todo este intercepto, le llaman simplemente A, ¿no? Le ponen A. Generalmente no ponen los impuestos proporcionales, tampoco ponen las transferencias proporcionales, ¿no? Nada más, generalmente ponen solamente la propensión marginal a consumir. A todo esto, todo lo que es consumo autónomo, inversión autónoma, gasto autónomo, le llaman A, ¿sí?
y bueno, pues dejan esta H que está aquí, y dado que no ponen ni tau ni z, pues le queda una expresión de esta forma, ¿no? Esta expresión es, digamos, la pueden encontrar en el libro de Dorbush. Dorbush lo hace de esta forma, ¿no? Pero es por esto, ¿sí? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que una vez que nosotros tenemos el equilibrio, ¿sí?, en el mercado de bienes y queremos obtener la curva IS, la podemos obtener ya sea despejando R en términos de Y, que sería esto que está aquí, R en términos de Y, y esa forma nos serviría para graficar, ¿sí? Por otro lado, podemos tener a Y en términos de R, y de esta forma nos serviría para saber los multiplicadores. Ok. Existe una tercera forma que ahorita la vamos a ver en un ejemplo, porque esa forma la vamos a utilizar ya cuando tengamos a la LM, ¿sí? O cuando tengamos a la regla monetaria para resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Bueno, por lo pronto nos quedamos con estas dos formas: despejar R en términos de Y o despejar Y en términos de R, dependiendo qué necesitemos. Si nos piden graficar, pues tengo que despejar R en términos de Y. Si me piden averiguar el valor de ciertos multiplicadores o cómo cambia el producto cuando se mueve la tasa de interés o alguna de las variables autónomas, entonces despejo Y en términos de R. Bueno, ¿qué variables desplazan, ¿no? Desplazan la curva R, IS? Bueno, pues un incremento en el consumo autónomo, en las transferencias, en la inversión y en el gasto de gobierno, desplazan la IS hacia la derecha. ¿Por qué? Porque todos estos elementos están en el intercepto con signo positivo. Entonces, un incremento de cualquiera de estos elementos con signo positivo va a desplazar el intercepto hacia arriba, ¿no? Y por eso se desplaza la IS hacia la derecha. Mientras que una disminución de los impuestos genera que la IS se mueva hacia la derecha, porque los impuestos tienen signo negativo. Entonces, si los impuestos disminuyen, dado el signo negativo que tengo enfrente, el intercepto aumentaría, ¿sí? Entonces, un aumento de todas estas variables aumentaría el intercepto porque tienen signo positivo, pero un aumento de los impuestos, una disminución de los impuestos genera que la IS se mueva hacia la derecha por el signo negativo que tenemos acá, ¿sí? Si se mueve la tasa de interés, pues nos movemos sobre la curva IS, ¿no? Porque son las variables que están aquí, R y Y, ¿sí? Entonces, si se mueve R o Y, pues nos movemos sobre la curva, ¿sí? R o Y, que son las variables que están en los ejes. Entonces, en ese caso, nos movemos sobre la curva. Pero si se modifican algunas de estas variables que están en el intercepto, pues vamos a tener desplazamientos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar los siguientes datos para una economía cerrada. Vamos a considerar un consumo autónomo de 2.000, una propensión marginal de consumo de 85, transferencias de 60, inversión autónoma de 3.250, gobierno 6.000, impuestos de 78, tenemos aquí impuestos proporcionales de 0.25, impuestos fijos de 78 y H, que recuerden que H es la respuesta de la inversión ante cambios en la tasa de interés, ¿sí? Es un parámetro que va en la función inversión, ¿sí? Bueno, pues vamos a construir la ecuación de demanda agregada en primer lugar. Bueno, aquí pongo la demanda agregada. En realidad lo que tenemos que ir haciendo, digamos, aquí lo hago para avanzar un poco más rápido, pero en realidad lo que tenemos que ir haciendo es ir construyendo nuestra función consumo, ¿no? Consumo autónomo, más propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible. El ingreso disponible es Y, el ingreso, menos impuestos, ¿sí? Menos impuestos, más transferencias, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya hago la sustitución, aunque tenemos que ir haciéndolo paso a paso. Aquí lo presento de esta manera. Ya tenemos 2.000, que es el consumo autónomo, 0.85, propensión marginal a consumir. Y todo esto que están en corchetes cuadrados, en paréntesis cuadrados, es el ingreso disponible, ¿sí? Entonces el ingreso es
es Y, el ingreso disponible es tu ingreso menos impuestos, y vean que los impuestos tienen dos componentes. El impuesto fijo, que es de 78, y el impuesto proporcional, que es 0.25 de Y, ¿sí? De Y, más transferencias, aquí está, 60. Luego viene la inversión, que es 3.250, menos 10, aquí está esta H, este 10 es este de aquí, 10R, ¿verdad? Más el gasto de gobierno, que es 6.000. Bueno, entonces ya tenemos nuestra demanda. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues planteamos la condición de equilibrio, ¿sí? Planteamos la condición de equilibrio. Aquí, simple, esta es la misma, esto que está aquí, esta línea que está aquí abajo, que estoy señalando, esta ecuación, es la misma de aquí arriba, pero simplemente es que aquí ya lo igualamos a Y, ¿no? Entonces tenemos ya esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer aquí, a partir de aquí, pues es despejar R, ¿no? Despejar R en términos de Y. ¿Sí? Bueno, aquí dejo los pasos, vamos haciendo, nos deshacemos primero el paréntesis cuadrado, hacemos las operaciones, etcétera, etcétera, y vamos despejando, ¿no? Aquí voy poniendo los pasos, y finalmente debemos llegar a esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Y esta sería nuestra ecuación IS. ¿Sí? Esta sería nuestra ecuación IS, y ya la podemos graficar, ¿no? Se grafica, ¿cuál es el intercepto con el eje de las ordenadas? Pues 1123.47. ¿Cuál es la pendiente? 0.036. Ya está. ¿Sí? Bueno, pues vean, no es complicado. Ya con lo que hemos estado repasando durante la semana anterior, ¿no? De obtener la función de demanda agregada, bueno, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es igualar a Y y despejar R en términos de Y. Bueno, les decía yo, ¿por qué Investment Savings? ¿Por qué IS? ¿No? ¿De dónde viene esto de IS, de Investment Savings? Bueno, vamos a considerar, por un lado, vamos a considerar el ingreso disponible, que se define como ingreso menos impuestos. Vamos a definirlo de esta manera simple. Nosotros sabemos que el ingreso disponible es Y menos impuestos más transferencias, ¿sí? Pero vamos a suponer que esta T, así T solita, digamos ya es impuestos netos, ¿no? O sea, ya es los impuestos que pagar y las transferencias que me tienen que regresar, ¿sí? Entonces ya es impuestos netos, ¿sí? Entonces tenemos esta parte, ¿no? Ingreso disponible. Por otro lado, definimos al ahorro agregado, a la función ahorro, ¿sí? Como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. Aquí está, ¿sí? Es esta. Esta que está aquí, estoy señalando, es la función consumo. Perdón, la función ahorro, ¿sí? La función ahorro. Esto que está aquí es la función ahorro. O sea, el ahorro es igual al ingreso disponible menos mi consumo, ¿sí? Bueno, despejamos el ingreso disponible, y entonces por tanto me queda que el ingreso disponible es igual al consumo más ahorro, ¿sí? Entonces vean aquí tengo una definición de ingreso disponible, que es ingreso menos impuestos, y tengo una función, tengo una definición de ingreso disponible que es consumo más ahorro, ¿sí? Evidentemente, pues estas dos las puedo igualar, ¿no? Porque las dos son iguales al ingreso disponible. Entonces las igualo y me va a quedar Y menos T igual a C más S, o sea, es ingreso menos impuestos, debe ser igual a consumo más ahorro, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que esta Y, ¿sí? Esta Y en equilibrio, pues es igual a la demanda, ¿no? En equilibrio, y la demanda es consumo más inversión más gasto de gobierno. Entonces lo que tenemos que hacer es esta Y, en lugar de escribir Y, pues vamos a escribir su situación de equilibrio, que es consumo más inversión más gasto de gobierno. Aquí está, ¿no? Entonces consumo, inversión más gasto de gobierno es Y menos impuestos, y esto que está aquí debe ser igual al consumo más el ahorro. Ven ustedes que el consumo de este lado se elimina con el consumo de acá, ¿sí? Y me queda inversión más gasto de gobierno, y estos impuestos que están restando, bueno, ahorita lo arreglamos. Aquí todavía no lo paso
Está restando, lo paso sumando. Ahorita hacemos esa modificación. Pero lo que quiero señalar es que el gasto de gobierno, vean ustedes aquí lo que tenemos. El gasto de gobierno, esta G, se puede descomponer en GC y GI. ¿Qué quiere decir GC y GI? Bueno, el GC es gasto de consumo, es el gasto que realiza el gobierno, digamos, en consumo, ¿no? O sea, lo que llaman gasto corriente, ¿no? Lo que llaman gasto corriente. El gasto corriente es el gasto que se necesita realizar, digamos, todos los días o periodo a periodo para poder llevar a cabo justamente el ejercicio de gobernar, ¿sí? Ese es un tipo de gasto que realiza el gobierno, el gasto corriente, ¿sí? Así se le conoce, el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Es el gasto que realiza el gobierno, ¿no? Periodo a periodo, día a día, para poder realizar el ejercicio de gobernar. Eso es lo que se necesita gastar para poder tener gobernanza. Y el gasto en inversión. El gasto en inversión es el gasto que realiza el gobierno en carreteras, hospitales, escuelas, universidades, alumbrado público, ¿sí? Guardia, seguridad nacional, etcétera, etcétera, ¿sí? Vigilancia de fronteras, ¿sí? O sea, todo el gasto que es inversión, ¿sí? Que es inversión. Entonces podemos cambiar este gasto podemos reescribirlo así. El gasto de gobierno tiene dos componentes. Uno es el gasto corriente y el gasto en inversión. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí lo reescribo, ¿no? 1 más G menos impuestos es igual al ahorro. 1 más G y esta G la descompongo, ¿no? En gasto de consumo, gasto corriente y gasto de inversión. Y vean ustedes que yo dejo de este lado la inversión que realiza el sector privado, que es la I, ¿no? Y la inversión que realiza el sector público, ¿sí? Y ahora sí, esta T que está restando la paso sumando. Y este gasto de gobierno C, este gasto corriente que está sumando, lo paso restando. Y me queda esta expresión. ¿Qué me dice esta expresión? Pues que la inversión privada y pública, aquí está, es igual al ahorro privado y público. Esta S representa el ahorro privado, mientras que esta diferencia, entonces esta diferencia puede ser positiva o negativa, ¿no? Puede haber ahorro o digamos desahorro, si lo quieren ver así. Pero los impuestos menos el gasto corriente es lo que podríamos llamar el ahorro público, ¿sí? Entonces hemos llegado a la conclusión de que inversión tiene que ser igual a ahorro, justamente investment savings, ¿sí? Inversión igual al ahorro. ¿Qué inversión? Pues la inversión privada y pública debe ser igual al ahorro privado y público, ¿sí? Entonces, el equilibrio en el mercado de bienes también lo podemos, su equivalente es un equilibrio entre la inversión y el ahorro. Por eso, investment savings. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí ya nos dan la función consumo directamente, me dan un 650 más 0.8y, me dan directamente la función inversión, me dan el gasto y me dan los impuestos, ¿sí? Me piden hallar la ecuación IS, hallar el nivel de actividad económica cuando la tasa de interés es del 4% y cuando es del 3%, hallar la variación del nivel de actividad económica cuando la tasa de interés pasa de 4 a 3%, y representar gráficamente, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a la solución, el inciso A. Bueno, hallar la ecuación IS, pues tenemos que construir nuestra función de demanda agregada, ¿sí? Ya nos dan las funciones, la función consumo, inversión y gasto de gobierno. Aquí el ingreso disponible pues es simplemente mi ingreso menos los impuestos. En este caso los impuestos solamente son proporcionales, ¿sí? Y vamos construyendo entonces la demanda agregada, ¿sí? Ya la tenemos aquí expresada, esto que está aquí, esto que está aquí ya es nuestra demanda agregada, ¿sí? Y ahora planteamos el equilibrio.
donde la oferta es igual a la demanda. Planteamos el equilibrio, aquí está, es este de acá. Y bueno, aquí yo lo que hice fue despejar Y en términos de R, ¿sí? Y en términos de R. Aquí despejé Y en términos de R. ¿Por qué? Porque justamente me están pidiendo el valor, bueno, a ver, nos piden la curva IS, ¿no? Aunque en realidad como no se especifica, ¿no? Si nos piden R en términos de Y o Y en términos de R, bueno, pues podemos poner cualquiera, simplemente me están pidiendo la ecuación IS, ¿sí? Entonces, en principio, ya aquí esta ya es mi ecuación IS, ¿sí? ¿Por qué la puse así? Porque se me hacía más fácil darle valores aquí a R, ¿no? Un valor de 4 y un valor de 3, y de hecho cualquier valor, ¿no? Y inmediatamente nos va a dar el nivel de actividad económica. Entonces, como nos están preguntando, ¿cuánto es el nivel de actividad económica? Si la tasa de interés es 3, bueno, pues sustituimos aquí el 3, hacemos la operación y me queda que Y es de 4.638.89, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto es el nivel de actividad económica cuando R vale 4, bueno, pues sustituyo aquí 4, pongo 4, ¿sí? Y me da 4.611.11. La representación gráfica. Bueno, aquí ayer la variación del nivel de actividad económica, quizás me faltó hacer un poco el énfasis entre esto, ¿verdad? Pues nada más es la diferencia, ¿no? De estos dos valores, ¿sí? Pasa de 4 a 3, ¿no? Entonces es digamos, es 4.638.89 menos 4.611.11, ¿sí? Nada más es la diferencia. Es 4.638.89 menos 4.611.11. La diferencia es de 27.78. ¿Sí? 27.78. La representación gráfica, bueno, pues ahí sí tenemos que despejar R en términos de Y. Ahí sí tenemos que despejar R en términos de Y, porque vamos a graficar, ¿sí? Y lo tenemos de esta manera, ¿no? Si la tasa de interés baja de 4 a 3, pues el nivel de actividad económica aumentó. Aquí tenemos nuestros valores, ¿sí? Con una tasa de interés de 4, tenemos una actividad económica de 4.611.11, y cuando baja la tasa de interés a 3, pues el nivel de actividad económica aumenta, ¿no? De 4.638 a 4.638.89. Bueno, vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a hablar del concepto de elasticidad, ¿sí? Utilizando el concepto de elasticidad, nos piden calcular qué porcentaje se incrementa la actividad económica si la tasa de interés pasa de 4 a 3%. Bueno, recuerden, ya tenemos la idea de elasticidad. Ya tenemos la idea de elasticidad. Y esta es la fórmula cuando estamos hablando de cambios en la actividad económica respecto a la tasa de interés. Recuerden que la elasticidad lo que mide son cambios porcentuales, ¿no? En qué porcentaje cambia una variable cuando otra cambia un 1%. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la elasticidad. Pero cuando trabajamos con tasa de interés, un cambio en la tasa de interés ya es en sí mismo, o sea, por definición, pues como la tasa de interés es un porcentaje, un cambio en la tasa de interés, pues ya es un cambio porcentual, ¿no? Entonces es por eso que no pongo aquí R, sino pongo 1, ¿no? Si ustedes ven todas las fórmulas de elasticidades, siempre es, digamos, la variable Y entre la variable X, la derivada de Y respecto a X por X entre Y, ¿no? Pero aquí pues nada más pongo 1 porque R ya es una tasa de interés. Bueno, sabemos del ejemplo anterior que nuestra curva IS, escrita de esta forma, ¿sí? Porque vean ustedes, yo necesito la derivada de Y respecto a R. Entonces no puedo usar, no puedo despejar R en términos de Y, ¿sí? Porque me están pidiendo la derivada de Y con respecto a R. Y la derivada de Y con respecto a R, pues aquí está, ¿no? Aquí derivan Y respecto a R y me queda 27.7,
¿sí? Negativo, aquí está el signo, ¿sí? Multiplicado, ¿sí? Menos 27.7 y multiplicado por 1 entre YT. Y YT es de 4.611, cuando la tasa de interés vale 4, la tasa de interés vale 4, la actividad económica es de 4.611.11, ¿no? Entonces me queda menos 27.77 por 1 entre 4.611.11 igual a menos 0.00602. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando el nivel de actividad económica es de 4.611.11, ¿sí? Y se presenta una variación del 1% en la tasa de interés, entonces se genera una variación inversa en la actividad económica. Si sube la tasa de interés 1%, la actividad económica va a disminuir, va a caer, por eso el signo menos, ¿sí? En 0.006%. Efectivamente cayó, ¿no? En nuestro ejemplo cayó la tasa de interés, cayó la actividad económica. ¿Qué tanto cayó? 0.006%, ¿sí? Bueno, vamos con un ejemplo 4, ¿sí? Con los siguientes datos, obtenga la ecuación de la IS de tal forma que, 1, le permita analizar los cambios de la actividad económica ante variables exógenas. Esta forma, la forma 1, es, digamos, despejar Y en términos de R, ¿sí? Luego, 2, nos permita saber el valor del intercepto y la pendiente. Bueno, aquí es despejar R en términos de Y. Y 3, poder escribirlo en un sistema de ecuaciones. Esa es la última parte que les digo que vamos a utilizar cuando ya resolvamos todo el sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, simplemente nos dan el consumo autónomo, la propensión, la inversión, la función de inversión ya me la dan aquí directamente, el gasto de gobierno, los impuestos. ¿Sí? Lo único que tengo que construir es la función consumo. Consumo autónomo de 70 más propensión, ingreso menos impuestos. En este caso los impuestos solamente son proporcionales. Luego vendría la función inversión y el gasto de gobierno, ¿sí? Ya nos queda nuestra función de demanda agregada y planteamos el equilibrio, ¿sí? Y a partir de plantear el equilibrio, ¿sí? De hacer esta expresión, ¿sí? Vean que cuando planteo el equilibrio todavía tengo Y de un lado y Y del otro, ¿sí? Pero una vez que ya planteo el equilibrio, ya puedo despejar Y en términos de R en términos de Y, o escribirlo para que nos funcione para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, a partir de esta expresión, o de esta ecuación, vamos a empezar con la parte 1, ¿no? Vamos a despejar Y en términos de R. Bueno, aquí están los pasos, ¿no? Aquí está el segundo paso, tercer paso, y tenemos que llegar a una expresión como esta, ¿sí? Esta es la IS expresada, digamos, de tal forma que nos ayude a saber la variación de Y ante cambios, ¿no? en distintas variables. Sobre todo porque este valor que está aquí, que estoy marcando, es el multiplicador del gasto autónomo, ¿sí? Esto, 1 entre 1 menos 0.6375 es el multiplicador del gasto autónomo. Entonces, claro, esta forma de escribir la IS nos sirve también para saber cuál es el multiplicador del gasto autónomo. La segunda forma es que nos permita saber el intercepto y la pendiente. Bueno, en este caso tenemos que despejar R en términos de Y, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo nuevamente el equilibrio, pues despejo, pero ahora voy a despejar R en términos de Y. Pongo aquí los pasos, primer paso, segundo paso, y tenemos que llegar a esta expresión. Esta es también la IS, solamente que escrita de otra forma, ¿sí? Y finalmente, la tercera, para escribir un sistema de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es pasar nuestras variables, la Y, el nivel de actividad económica y la tasa de interés, del lado izquierdo de la ecuación y dejarlo igualarlo a una constante, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo el equilibrio, vean ustedes, aquí está mi ecuación de equilibrio, pues voy a pasar esta Y que está sumando, la paso restando y factorizo, y este menos 15 que está restando lo paso sumando, igual a 400. Y esta forma
esta última forma nos va a servir cuando ya tengamos la IS, cuando tengamos la RM o la LM y resolvamos el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, es la misma curva, pero escrita de diferente manera, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, digamos, de un caso especial de la curva IS. Digamos, este modelo de ingreso-gasto y la obtención de la IS, pues en realidad, bueno, representa un marco general de análisis a partir del cual nosotros podemos ir haciendo modificaciones a algunos supuestos, ¿sí? Y ver qué resultados obtenemos, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. Vamos a modificar algún supuesto, vamos a ver qué más nos puede servir este modelo para conocer un poco más, digamos, del análisis económico. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, una economía en la que los mercados están poco desarrollados, ¿sí? Y donde las decisiones de las empresas, las decisiones de los inversionistas para invertir sus recursos en el mercado financiero o la compra de activos físicos, pues es irrelevante, ¿sí? O sea, yo les había dicho que el inversionista, ¿no? La empresa tiene que decidir si tiene los recursos suficientes, puede decidir entre invertir en el mercado financiero o invertir en maquinaria y equipo, ¿no? Pero si consideramos una economía donde no hay sistema financiero o es un sistema financiero muy pobre, muy poco desarrollado, muy precario, ¿no? Pues quizás las personas que desean montar una empresa, pues ni siquiera se fijen, ¿no? En la tasa de interés o ni siquiera piensen en decir, bueno, voy a poner mi dinero en lugar de poner una empresa, lo voy a meter al sistema financiero. Bueno, pues porque simple y sencillamente el sistema financiero pues no existe, ¿no? Puede ser, es una modificación, ¿sí? Es lo que estoy tratando de expresar, ¿sí? Entonces, en este caso, les decía yo, pues la función de inversión es muy probable que no dependa de la tasa de interés, ¿no? Justamente porque pues, los mercados financieros pues, están muy poco desarrollados. Y quizás lo único relevante para la persona que piensa montar una empresa es quizás lo más relevante para la empresa es pues simplemente el nivel de actividad económica, ¿no? Si la economía está creciendo, pues entonces pues será buen momento para montar una empresa, mientras que si la economía pues está decayendo, pues quizás sea mal momento para montar una empresa y comprar maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta modificación, ¿sí? Es una modificación del IS original que viene en los libros de texto, ¿no? El normal, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un caso especial donde los mercados financieros no están desarrollados y la inversión no depende de la tasa de interés, sino que depende, por ejemplo, solamente del nivel de actividad económica, ¿no? Puede ser que la tasa de la inversión pues tenga una parte autónoma. En este caso ya no sería autónoma de la tasa de interés, sería autónoma de la actividad económica, ¿no? Digamos, hay decisiones de inversión que a lo mejor pues, no tienen que ver mucho con la actividad económica, tendrán que ver con algunas otras cuestiones, pero en este caso, como el sistema financiero pues no es un sistema financiero precario, la inversión depende más que nada, ¿no? De forma mayoritariamente importante, de la actividad económica, ¿no? Sí es un parámetro que se encuentra entre 0 y 1. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con este caso especial? Pues vamos a obtener nuestra curva IS con la misma metodología de siempre, es decir, vamos a plantear nuestra función de demanda, la función consumo, ¿sí? Que es toda esta primera parte, hasta acá es la función consumo, ¿sí? Después viene la función inversión, pero vean, ya la función inversión pues ya no tiene la tasa de interés, ¿sí? Ya nada más trae sí por la actividad económica. Y después gasto de gobierno, pero es la misma metodología. Primero obtenemos nuestra demanda agregada, después tomamos las condiciones de equilibrio, ¿sí? Y despejamos, pues en este caso, el nivel de actividad económica, porque no tenemos tasa de interés. ¿Sí? No hay en esta modificación del modelo, pues no hay tasa de interés. Planteamos el equilibrio, la oferta igual a la demanda, de este lado izquierdo es la oferta, todo de este lado es la demanda, ¿sí? Entonces, bueno, pues despejamos Y, ¿no? Todo lo que tenga Y, vean ustedes, aquí tengo Y, aquí hay otra Y, aquí hay otra Y, aquí hay otra Y, ¿sí? Y aquí hay otra, ¿no? Entonces, bueno, todas estas las tengo que pasar, ¿no? Despejar
hacemos, aquí están los, digamos, me deshice de los paréntesis, y después pues las que están sumando las paso restando, las que están restando las paso sumando, y llego a una expresión como esta. ¿Qué me dice esta expresión? Pues que el nivel de actividad económica no depende de la tasa de interés, no hay tasa de interés. Es decir, ¿qué va a determinar el nivel de actividad económica? Pues lo va a determinar el consumo autónomo, los impuestos, las transferencias, la inversión autónoma, el gasto del gobierno, pues los componentes, ¿no? Del consumo, de la propensión marginal a consumir, de los impuestos proporcionales, las transferencias proporcionales y la respuesta de la inversión ante cambios en la actividad económica, que en este caso lo representamos por sí. Pero vean ustedes, todos estos valores van a determinar algún valor, ¿no? Algún valor por aquí de la actividad económica. Bueno, en este caso yo lo grafiqué aquí, ¿no? Aquí está. Este valor de la actividad económica. Y sin importar cuál sea la tasa de interés, vean, la tasa de interés puede ser muy alta, puede estar por aquí, o puede ser muy baja, ¿sí? No importa. El nivel de actividad económica no está determinado por la tasa de interés, ¿sí? Lo que está determinando el nivel de actividad económica no está determinado por la tasa de interés. Lo que está determinando el nivel de actividad económica es estas variables: el consumo, los impuestos, las transferencias, la inversión o el gasto de gobierno. Entonces es una visión, ¿no? Distinta, ¿no? De modificaciones, ¿no? Podemos ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, podemos también pensar, y me parece que lo vamos a hacer más adelante, donde al revés, ¿no? Donde los sistemas financieros están tan desarrollados, ¿no? Y son tan comunes, tan populares, que incluso las familias basan sus decisiones de consumo no solamente en la actividad económica, en su ingreso, sino también en la tasa de interés. ¿Sí? Es otra modificación. Entonces tendríamos que poner que el consumo depende del ingreso y de la tasa de interés. Son modificaciones. ¿Sí? Pues es esto, ¿no? Por ejemplo, consideremos nuestra curva IS, la normal, la que siempre hemos... Por ejemplo, aquí sí tenemos, ¿no?, la relación de tasa de interés con el nivel de actividad económica. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué ponemos acá? Dice, observamos que en el caso particular de una economía donde no existe un mercado financiero, entonces, claro, H es 0. Si H es 0, conforme H va tendiendo a 0, la pendiente se va haciendo mucho más inclinada, ¿no? Por eso, pues hasta que llega a ser una pendiente infinita, ¿sí? Entonces podemos decir que entre mayor desarrollo tenga el mercado financiero, la pendiente de la IS será menor, ¿no? Entre menor desarrollado esté el sistema financiero, la pendiente de la IS va a ser mayor, ¿sí? Hemos llegado a esa conclusión, ¿sí? Entonces, el desarrollo del sistema financiero determina la pendiente de la IS, ¿sí? Es digamos, un último análisis que estamos haciendo de la IS, ¿sí? El desarrollo del sistema financiero, entre mayor desarrollo tenga el sistema financiero, la pendiente de la IS va a ser menor. Y ya después vamos a ver qué implicaciones tiene esto para el manejo de la política económica, ¿sí? Bueno, pues entonces lo que hemos revisado en esta sesión, pues básicamente es la construcción de la curva IS, del análisis de la curva IS. La relación IS, pues es simplemente todas aquellas combinaciones de actividad económica y tasa de interés que equilibran el mercado de bienes, ¿sí? Podemos escribir a la curva IS de tres maneras. Podemos despejar a R en términos de Y, podemos despejar a Y en términos de R, y podemos también escribirla de tal forma que nos ayude a resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Explicamos por qué también se le conoce como Investment Savings, porque IS, ¿sí? Y vimos que lo que sucede es que en equilibrio la inversión pública y privada tiene que ser igual al ahorro público y privado, ¿sí? Y bueno, hicimos algunos ejemplos numéricos para ir entendiendo la curva IS, y finalmente hicimos un caso especial donde llegamos a la conclusión
que entre mayor desarrollo tengan los mercados financieros, la pendiente de la IS será menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hasta aquí esta clase 3.